Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Esta es la puerta principal original de la abadía. Y en el exterior pintó, en grandes letras, «Haz tu voluntad. Hacer su voluntad será toda la ley». Esta es la cama original de Aleister Crowley en la abadía de Thelema, que él llamó la chambre de cauchemar, el cuarto de las pesadillas. Y lo que encontré fue que donde el demonio había estado, alrededor había una línea de su poema Lía Sublime. Esta es una línea del poema de Crowley. Apuñala a tus demonios, sonríele a mi cerebro, empápame de coñac, coño y cocaína. Y estas caras son lo que él llamó los demonios de las caras oscuras. A uno se le ponen los pelos de punta escuchando parte de este legado de Aleister Crowley, que va a ser el protagonista de la primera parte de nuestro programa. Lo escuchábamos en la voz de Kenneth Anger, un cineasta y escritor que ha trabajado mucho sobre la figura de Aleister Crowley en un fragmento de uno de los reportajes de Cuarto Milenio del programa de mi queridísimo Iker Jiménez. Aleister Crowley pasa por ser uno de los personajes, individuos más carismáticos y más influyentes de la Inglaterra del siglo XX. Quizás lo conocemos siempre por su parte menos bondadosa, la dedicada a las drogas, a los excesos y a todo aquello que hizo que durante su vida fuera un personaje perseguido y expulsado de muchos lugares, ¿no? Y considerada persona non grata. Aún así hay mucha gente que se ha visto influenciado por sus palabras, por sus actos y por el legado, ¿no? Un legado un tanto oscuro, mágico, demoníaco, ese símbolo del 666, esas fotografías que han llegado hasta nosotros, donde aparece él calvo, con esos gestos tan grotescos y todo ello rodeado, ¿no? de la parte pues quizás menos didáctica o bondadosa que puede tener la ética y la moral de una persona. No deja indiferente a nadie y por eso, como gran protagonista del siglo XX, vamos a dedicarle el cronovisor aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, pero como siempre habrá muchos más temas. Bienvenidos a Ser Historia. Aleister Crowley, lo decía ahora, no deja indiferente a nadie. A él vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa de hoy, pero luego hablaremos de personajes muchísimo más amables, personajes de ficción, casi como el propio protagonista, el carácter que creó de sí mismo Aleister Crowley. Vamos a hablar de Indiana Jones, un personaje, como digo, muchísimo más amable y bondadoso. Tendremos una nueva entrega de la sección El Código Románico, visitaremos San Miguel de un Castillo, hablaremos de momias y muchísimas cosas más en una hora si lo escuchan en la emisión en directo de la cadena Ser, o casi 2 horas en el podcast a través de los podcasts de Podium, no, que estamos en Ser Podcast, en la cadena Ser, que a veces se me cruzan los cables. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, como siempre, mirando papeles. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Qué maravilla. En la introducción lo comentaba un poco, ¿no? El personaje al que vamos a dedicar el programa es un personaje siniestro, un personaje terrorífico, un personaje a caballo entre, bueno, pues lo mejor y lo peor, ¿no? Y es muy difícil encontrar lo mejor, pero también ha sido considerado uno de los personajes más influyentes del siglo XX, Aleister Crowley, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Es uno de los que se merece, vamos, no solo un cronovisor, se merece casi todo un programa completo. De hecho, hay varias biografías que se han escrito sobre su vida, sobre sus experiencias. Bueno, más bien sobre sus influencias también, porque una vez muerto es cierto que surge la leyenda negra. Para unos le consideran como uno de los hombres más perversos y más dañinos que ha habido.
en Inglaterra sobre todo, otros lo consideran como las 100 personas más influyentes que ha habido en Gran Bretaña, y otros lo consideran pues como un mago heterodoxo que prácticamente tocó todas las disciplinas, que hizo todo tipo de rituales, de magia blanca, magia roja, magia negra y cualquier cosa que te puedas imaginar, pero también es verdad que la magia blanca por la heroína y eso, ¿no? Le daba mucho a cualquier sustancia psicotrópica, pero siempre buscando nuevas experiencias y abrir esas puertas de la percepción. Y es verdad que estuvo tonteando con la mescalina, con el peyote, con el éter, que en aquella época también el éter te ponía bastante, y dicen que incluso Aldous Huxley pues le inició en la mescalina y en el peyote, ¿no? Y que luego Aldous Huxley pues escribió varios libros por ese tipo de experiencias, ¿no? Entre el cielo y el infierno, esas sensaciones que tiene las drogas cuando no sabes controlar precisamente esa, vamos a llamarla, esa forma de acceder a un conocimiento prohibido. En el caso de Aleister Crowley se puede decir que accedió a todos los conocimientos prohibidos, pero accedió también a todas las disciplinas prácticamente del saber. No solo se le considera un mago, un ocultista, sino también un poeta, también se le atribuye algunas actuaciones de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, pintor, novelista, maestro de ajedrez, creador de una religión, como era la de Telema, y metido en todos los fregados. Le echaron de algunas órdenes esotéricas, él creó otras, él hizo de su capa un sayo, y precisamente por ese carácter intransigente, por ese carácter, vamos a llamarle, revolucionario, carismático, no hay que olvidar ese toque magnético que tenía con el resto de las personas que le rodeaban, ¿no? Era capaz de crear discípulos muy adeptos a su doctrina, pero también muy destructiva. De hecho, ha habido algunos casos donde algunos de esos discípulos pues murieron en prácticas mágicas. Y luego, pues muy adepto también a la mujer escarlata, ¿no? Él tuvo muchísimas amantes, él era bisexual, lo decía claramente, le daba igual la carne que el pescado, pero a las mujeres las asociaba con esa mujer escarlata, sobre todo para los rituales sexuales. Entonces, claro, toda esta mezcolanza es lo que hizo que Aleister Crowley tuviera muchísimo predicamento pues a finales del siglo XIX y principios del XX. Él muere en 1947, o sea que él muere con 72 años, tuvo tiempo para hacer muchísimas cosas, pero se le atribuyen muchas actividades, muchos aspectos, algunos, desde mi punto de vista, totalmente falsos, sencillamente es para denigrarle. Hombre, no en vano, él se autodenominaba la bestia 666, eso ya te dice bastante. Otro de sus apodos era el Frater Perdurabo, el Maestro Terión y el Baphomet, pero los enemigos suyos le decían que era el hombre más perverso del mundo e incluso también le llamaban el Anticristo. Yo creo que entre esas dos aguas, entre esos dos mares, es donde navega la figura de Aleister Crowley. Una figura que, al contrario, por ejemplo, de la semana pasada, que estuvimos hablando de Hermes Trismegisto, que es un personaje, bueno, pues quieras o no, pues yo como egiptoloco, ¿no? Como egiptólogo, pues conozco un poquito, pero de Aleister Crowley tengo que reconocer que no sé prácticamente nada, ¿no? Habiendo estado en el mundo del misterio durante tantos años, pues algo he oído, algo he leído, pero no conozco prácticamente nada, ¿no? Y es el típico cronovisor, el típico programa en el que yo me dejo llevar por nuestro invitado, por Jesús Callejo, crononauta, porque el cuaderno lo tengo en blanco, no tengo absolutamente nada, y me gusta, ¿no? Me gusta enriquecer, ¿no? Con esa improvisación, ¿no? Lo que pueda ir saliendo. Y como siempre, la mejor manera de aprender es viajar. Así que vamos a hacer como siempre, tengo aquí delante el cronovisor con nuestro teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión, Jesús? La fecha es el 30 de abril de 1923. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿dónde estamos? ¿Está la gente saliendo, cerrando puertas, abandonando este edificio? ¿Dónde estamos? Estamos en Cefalú, estamos en Sicilia. Y estamos en una de sus últimas posesiones, ¿no? En esta abadía de Telema. Él creó allí toda una especie de orden y de ritos iniciáticos. Y claro, precisamente por sus abusos, por sus rituales, por sus escándalos, está claro que la gente de Cefalú no veía con buenos ojos todo lo que se producía en esa mansión,
pues estamos asistiendo al momento en el que él es expulsado por orden ni más ni menos que de Mussolini. Ahí va. Porque ya todo lo que se generaba, esa atmósfera un poco mistérica alrededor de esta abadía de Telema, en Cefalú, pues provocó muchas denuncias y sobre todo una de ellas, unos meses antes, sobre todo a principios de 1923, muere una persona, uno de los acólitos, uno de los discípulos que vivía en esta casa de Cefalú. Y al morir Raúl Loveday, como se llamaba, muere, unos dicen, claro, que cambian las versiones, unos dicen que precisamente por la ingesta de sangre de un animal sacrificado, en concreto de un gato. Otros dicen que fue por fiebre tifoidea, por haber bebido de un manantial de la montaña que estaba contaminado, pero el hecho es que la palma. Claro, la mujer de este hombre, de este acólito, pues se marcha antes de que se produzca este evento en el que estamos ahora asistiendo, y denuncia esas prácticas de magia negra, de magia satánica. Lo denuncia ante la presa, en concreto hasta ante un periódico sensacionalista como era de Sunday Express. Uh-huh. Entonces, claro, al decir esto, pues eso llegó a oídos de Mussolini en aquella época. Y Mussolini lo que no quería es tener escándalos de ese tipo. Por entonces Aleister Crowley no era demasiado conocido, y a pesar de que tenía ideas fascistas, Aleister Crowley, porque bueno, es dentro de su ideario... También le daba todo en la política, le daba, ¿no? Todo, sí, dentro de su ideario político, religioso, filosófico, estaba muy adscrito a ese fascismo, a ese autoritarismo, porque en el fondo él ordenaba que hicieran sus acólitos pues cantidad de burradas, y sobre todo en cuestiones del sexo, ¿no? Dice que ahí eran escándalos tras escándalos, y bueno, pues mira, su lema era un poco haz lo que quieras, ¿no? Claro, es que la abadía de Telema, que es muy importante... Aunque luego se convirtió en haz lo que yo quiera, ¿no? Sí, claro. Él se basa, bueno, tiene como varias influencias. Una de ellas es la obra de François Rabelais, que es la de Gargantúa y Pantagruel, donde ya se habla de esta Telema. Telema sería como una especie de abadía, pero en contra, o casi utilizando los principios más contrapuestos a lo que sería una abadía religiosa hecha por monjes, ¿no? Porque es una casa, ¿no? Es una casa. Es una especie de chalet en donde estamos. Sí, nada, es una casa de 200 metros cuadrados, donde ahí hacían sus rituales, las paredes pintadas también con sus símbolos, se hacían rituales donde la música, la luz, los cánticos, las invocaciones estaban a la orden del día, y claro, y también pues los gritos, en fin, las performances que se hacían dentro. Claro, la gente no sabía muy bien lo que se hacía, lo que veían y escuchaban eran esos ruidos, alaridos, orgasmos, en fin, de todo, ¿no? Con una música también estridente. Pero claro, la muerte de este hombre es lo que desencadenó una serie de consecuencias para que ese principio en el que se basa la abadía de Telema, y por lo tanto la religión de la que él hizo gala, que tenía el mismo nombre, Telema, ¿no? Telema, pues, claro, sí. Efectivamente. Pues, claro, haz lo que quieras, es toda tu ley. Ese es el principio básico. Claro, el haz lo que quieras, es toda tu ley. Además viene también de un episodio, vamos a llamarle así, de trance místico que él tuvo junto con su mujer escarlata de aquella época, que era Rose Kelly, en Egipto. O sea, una vez más, Egipto entra en escena porque él estaba fascinado por la parte egipcia, y una de esas etapas anteriores, sobre todo en 1904, él va al Cairo. Él considera que en el Cairo, en Egipto, tiene que aprender una serie de enseñanzas que luego va a poner en práctica en sus distintas órdenes esotéricas que él crea. Él ya había estado en la Golden Dawn, ya la habían echado de la Golden Dawn, y bueno, pues en el Cairo, y aquí forma parte también de un aspecto muy sombrío, muy nebuloso, porque él dice que va con su mujer escarlata, con su babalón, que en ese caso es Rose Kelly, y tiene una revelación a través de su medium, que era su mujer. Y la revelación es de un espíritu llamado Aiwass. Este espíritu llamado Aiwass dice que es un emisario de Horus que le da los principios de lo que luego se convierte en el libro de la ley, ese Liber Legis, donde está ese famoso axioma, ¿no? Haz tu voluntad, es toda tu ley. Ya viene ya desde 1904, a pesar de que él ya había leído esa palabra en el texto de François Rabelais. Él se autodenomina en ese momento profeta, él crea esa religión de Telema,
y él marca ya un inicio del calendario. Él habla de los eones, dice que el eón de Horus es el que pondrá fin al eón de Osiris. Él considera que la época de Osiris ha terminado y que ahora tiene que llegar una etapa dedicada al dios Horus, dentro de su cosmovisión, pero que queda reflejado todo en el libro de la ley. Un libro que luego se convierte como en una Biblia, como en una serie de principios que la gente sigue a rajatabla, hasta el punto de que cuando él muere en 1947, cuando le están incinerando, se están leyendo trozos y párrafos del libro de la ley, para que veas lo importante que era. Me parece muy, muy curioso, ¿no? Cómo este tipo de personajes rodean esos, bueno, y crean esos grupos de acólitos a partir de pensamientos. En primer lugar, bueno, la idea de haz lo que quieras, pero lo que te decía, ¿no? Haz lo que yo quiera, ¿no? En realidad, ¿no? Más que haz lo que quieras. Estamos hablando, Jesús Callejo, crononauta, de ese paso de Aleister Crowley, nuestro protagonista, por Egipto. Yo tuve conocimiento de ello, ¿no? Es una figura, lo decía al principio, que conozco pues de forma muy deslavazada, ¿no? Y que he leído cosas sueltas y en realidad, bueno, pues me oigo campanas y no sé dónde, ¿no? Pero hubo una persona que me marcó un poco de, oye, entérate dónde pudo haber estado Aleister Crowley en este hotel en el Cairo, me preguntaba y tal. Y esa persona es la mujer que nos está atendiendo ya al otro lado del hilo telefónico, que es Belén Doblas, experta en ciencias humanas y sociales por la Universidad de Comillas y cofundadora de Mistérica, uno de los grupos más importantes a los que yo he tenido tiempo de compartir, ¿no? En todos estos años. Belén Doblas, bienvenida a Ser Historia. Encantada de estar con vosotros. ¿Cómo surge en ti ese interés por Aleister Crowley? Lo comentábamos ahora, ¿no? Es una de las personas más influyentes, ¿no? del siglo XX, a pesar de todo lo que hizo, y recuerdo esos comentarios que me hacías, ¿no? De oye, Nacho, entérate a ver dónde estuvo este hotel u otro en el Cairo para seguirle un poco la pista. ¿Cómo llegas tú a Aleister Crowley y qué es lo que te apasiona de este personaje tan singular? Bueno, realmente hablar de Aleister Crowley es muy, muy complicado porque es un personaje tremendamente complejo, polifacético. Bueno, seguramente Jesús pues ya nos haya puesto tras los pasos, tras la pista de este maravilloso hombre. Un maravilloso hombre en el sentido de que era un culo inquieto. Pues ya sabemos que era un gran mago, místico, profeta, libertino, vividor, atleta sexual, dudoso espía, pintor enigmático, como podemos ver, pues bueno, como podíamos ver en algunos de los muros de su abadía en Cefalú. Pues realmente tenía pues una gran biografía, pero sobre todo, aparte de poeta escritor, era un gran viajero y aventurero consumado. Prácticamente viajó por toda Europa, Francia, Alemania, Italia. Estuvo en España también, ¿no? Estuvo en España, sí. Bueno, después de que le echasen de Cefalú, de Italia, de la abadía de Telema, fue a Túnez, creo, y... No, perdón, sí, a Túnez, sí. Sí, y estuvo en España antes de llegar a Italia. Y realmente quedó fascinado con nuestra tierra y bueno, pues ellos, digamos los ingleses así de buena casta como era Aleister Crowley, pues seguramente veían España como muy atrasada y también con parte de un gran legado cultural y folclore y también mágico, como no. Pues Belén, sabemos un poco, quizás lo hemos comentado, ¿no? Quizás esos aspectos más negativos, siempre tendemos a ver solo pues la parte de la droga, ese aspecto tan sectario, ¿no? de su grupo, pero yo imagino que, como sucede con muchos líderes que pasan a la historia por cosas negativas, Aleister Crowley también tendría cosas buenas, ¿no? A ver, yo creo que tiene pues una fama que él mismo se ayudó a construir. Realmente era un gran embaucador, provocador, ególatra, y yo creo que él pues le gustaba muchísimo provocar. Pero realmente, si tenemos que ensalzar su figura, es porque dedicó toda su vida al estudio de la magia. Incluso podríamos decir que no tuvo una vida fácil. Daros cuenta de que era de una familia muy acaudalada y prácticamente murió en la indigencia. Y esto es realmente, bueno... Esto se debe pues a una vida un tanto disipada, pero sobre todo porque él
siempre estuvo en busca de la verdad, en busca de nuevas doctrinas, y le encantaba experimentar. Pero sí, quizá pues se ha saltado esta fama un tanto oscura, pues de icono icono pop, de la contracultura de nuestros días, pero quizá esto haya utilizado un poco su obra y la esencia de toda su magia. Sí, yo recuerdo una vez hablando con Julián Ruiz, buen amigo, también muy aficionado al mundo de los faraones, al mundo de Egipto, pasa muchas temporadas del año en el Winter Palace, ahí en Luxor, y compartiendo charlas en su habitación con este periodista musical, me hablaba de la influencia, ¿no?, de Aleister Crowley en muchos grupos de los años 60 y de los años 70, también quizás por el lado menos agradable, ¿no?, menos bondadoso de la droga, ¿no?, y ese lema, ¿no?, que él decía de haz lo que quieras, ¿no? Es un poco quizás el lema que ha quedado de Aleister Crowley, pero la influencia en la música también es bastante singular y curiosa, ¿no? Bueno, es total, ya hablando de los Beatles, de Black Sabbath, pero bueno, también Iron Maiden, hay muchísimos grupos que en cierta manera pues se han visto influidos por su obra, o incluso hay otros grupos musicales quizá menos conocidos dentro de lo que es la corriente del gótico, como por ejemplo The Gardens of the Light o Fields of the Nephilim, que incluso pues recogen algunos de esas declaraciones que están grabadas. Se le ve declamar todos esos versos y esa magia ritual, y realmente es increíble. Si alguien no lo ha escuchado, porque normalmente las canciones que hemos podido escuchar pues de todos estos grupos y cantantes, como también David Bowie, pues se ve la influencia. Pero ya te digo, por ejemplo, estos dos últimos grupos podemos incluso escuchar la voz de Aleister Crowley entre sus letras de fondo. Me parece muy curioso, Pues, Belén, dentro de esas influencias y dentro de ese legado, evidentemente, ¿no?, dentro del mundo del rock y del metal, pues es indudable, ¿no?, dentro de esa cultura pop incluso se le considera como un pionero también de los hippies, ¿no?, cuando crea la abadía de Telema con todas las cuestiones escandalosas que se produjeron en su interior. Pero hay una de las leyendas que se atribuyen a Aleister Crowley, y bueno, me gustaría saber tu opinión, que es el signo de la victoria, ¿no? Dice que se lo enseñó a Churchill, que era un poco para contrarrestar el símbolo de la esvástica de los nazis. ¿Tú crees que eso puede ser verdad? Que a partir de ese momento ese símbolo de la victoria que se hace con los dos dedos se le atribuye a Aleister Crowley. De hecho, uno de sus, vamos a decir, de los legados que él ha dejado, uno de los que más ha influido en su obra es Alan Moore, y Alan Moore es autor de uno de los cómics que se llama V de Vendetta. Es decir, siempre está asociado ese símbolo de la victoria, pero como un símbolo apotropaico, es decir, como un símbolo de defensa. ¿Qué puede haber de verdad en eso? Pues a ver, yo no soy experta en cuestiones mágicas. Realmente lo que siempre me ha llamado la atención es su biografía, más que su obra mágica. Aquí tendríamos que preguntar pues a Franje Rubio que nos comentase un poco cuál podría ser esta apropiación de este signo, de dónde podría venir. Pero lo que no queda del todo claro es la relación con Churchill. Realmente no queda claro si él fue doble espía, si realmente ayudó con su magia a que finalmente ganase Reino Unido la guerra. Todo esto es, yo creo que él, en cierta manera, Aleister Crowley, lo que hizo fue, pues, lo que hacía siempre, hablar quizá un poquito de más y, sobre todo, escandalizar a todos los tabloides, a todos los periódicos británicos que se hacían eco de todas las aventuras de este hombre. Claro, me imagino que es crear un poco la construcción del mito, ¿no? Y ese personaje que uno se crea a sí mismo, ¿no? A partir bueno, yo conozco, no voy a decir nombres, ¿no?, pero conozco gente que es líder, por ejemplo, de grupos musicales, y algunos, bueno, son amigos, ¿no? Y la imagen que venden al exterior, luego les conoces personalmente y estás con ellos y son unos pedazos de pan, ¿no? No era el caso de Aleister Crowley, ¿no?, por todo lo que hay detrás, ¿no? Pero sí que es cierto que cada uno de estos líderes al final lo que hace es crear su propio personaje, que es un poco lo que hemos estado intentando desglosar en estos últimos minutos con Belén Doblas,
Nieblas, que es experta en ciencias humanas y sociales por la Universidad de Comillas y una de las cofundadoras de Mistérica y una entusiasta de la figura de Aleister Crowley. Como siempre, Belén, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, a vosotros. Jesús, no deja indiferente a nadie, ¿no? Yo lo del signo de la victoria yo no lo conocía. Quizás es parte también un poco de la leyenda que hay posterior, ¿no? Ya decía ahora Belén que tampoco hay muchos datos que fundamenten, ¿no?, esa amistad o esa relación que tenía con Churchill. No la hay. Por eso un poco quería saber su opinión, porque es cierto que cada uno, pues en fin, arrima el ascua a su sardina. Es decir, aquellos que conocen un poco el mundo del simbolismo, pues es cierto que cuando Churchill empieza a hacer ese signo, muchos lo atribuyen a esa influencia que pudo haber tenido con Churchill. Es muy dudosa, ¿no? También es muy dudoso que él ejerciera de espía y mucho más que fuera contraespía. De hecho, se comenta que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, es verdad que él se ofrece como voluntario al servicio de inteligencia, al servicio de inteligencia en concreto de la Marina Real Británica. Hay todo un rumor en aquella época que dice que Ian Fleming, famoso James Bond, autor de James Bond, sí sabemos que era espía y que trabajaba para el MI5, pues dice que le envía a colaborar con los nazis para darle información falsa. Todo es un rumor, todo es una leyenda que posiblemente sea falsa, porque adentrarse en esos territorios más procelosos es complicado. Y es verdad que él conocía muchos idiomas y que sabía el inglés, sabía alemán y que podía haberse adentrado en las filas enemigas, pero también es muy dudoso. Yo creo que forma parte de esa leyenda. Ten en cuenta que él escribe unas memorias, una autobiografía, donde reivindica un poco todos estos aspectos y estos factores. Por lo tanto, él se ensalza su propia figura y él exagera muchas de las cosas que hizo o que no hizo. Yo creo que es mucho más interesante saber ese otro aspecto. Es verdad que casi siempre es negativo todo lo que se asocia a Aleister Crowley, porque no era una persona tipo Gandhi, no era una persona que tuviera una serie de valores morales altruistas y solidarios, sino que iba buscando su propio beneficio, y es verdad que era un maestro, un gurú bastante destructivo, en el sentido de que la gente que estaba a su alrededor, como las mujeres escarlatas, solían acabar con unas relaciones muy tóxicas y muy mal avenidas. Entonces, eso es una cosa evidente. Hasta se dice que él mismo se creó un falso suicidio precisamente para retirarse del mundo. ¿Y por qué? Porque tenía por entonces muchísimas deudas financieras. Claro, iba dejando muertos, en sentido metafórico de la palabra, allí por donde pasaba. Cadáveres en la cuneta, ¿no? Y entonces, como lo tenía, en fin, ya sus acreedores le estaban persiguiendo y le estaban cercando cada vez más, él inventa una estrategia muy típica casi de Sherlock Holmes y del profesor Moriarty, y es inventarse un suicidio, pero para eso necesita una serie de colaboradores necesarios, y uno de esos colaboradores necesarios para que le sirva de tapadera es ni más ni menos que Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, el gran poeta portugués. A él habrá que dedicar en algún momento otro cronovisor, porque es uno de los más carismáticos también dentro del mundo del misterio. Es verdad, sí, bueno, él le interesaba mucho las ciencias ocultas, por eso tiene una correspondencia con Aleister Crowley. Aleister Crowley le dice, oye, ven para aquí, para Inglaterra, en la época que él vivía en Londres, y le dice a Fernando Pessoa, dice, pues yo soy poeta, no sé dónde caerme muerto, no tengo un duro. Y entonces es él el que va, Aleister Crowley, el que va a Lisboa. Allí se relaciona un poco con Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, aparte de escribir esos poemas para mí preciosos, ¿no?, y maravillosos, él hacía muchas cartas astrales y también era un buen experto en ajedrez. O sea, jugaban al ajedrez tanto Crowley como Fernando Pessoa. Pero en un momento dado, estamos hablando del año 1930, lo que hace es que le propone, dice, mira, le dice a Fernando, dice, mira, a mí me están persiguiendo muchísimo, voy a crear una muerte falsa y de esta forma pues vuelvo a resurgir como el ave fénix. Entonces se van a la boca del infierno, que es una especie de acantilado que hay en Cascais, y allí hace una nota de suicidio, se la pasa tanto a Fernando Pessoa como a un periodista, también otro colaborador necesario para esta especie de impostura, ¿no?, y de falsificación, y hace que se suicida. Y durante un tiempo se creyó que, bueno, y todo el mundo lo dio por bueno. Dice, bueno, pues está Aleister Crowley, como tiene la mente como la tiene, pues es normal que al final, acuciado por sus problemas financieros y también por sus problemas psicológicos, pues haya podido suicidar. Fue mentira, bueno, y uno de los que queda ahí impregnado en esta aureola también maldita es Fernando Pessoa. Un día lo comentaremos y hablaremos más extensamente, porque desde luego tiene su puntito. Pero bueno, lo cuento como anécdota, incluso como alpinista, otra de las facetas más desconocidas también de Aleister Crowley.
Él llegó hasta el K2, no lo llegó a escalar en todo, porque esa cumbre, que es una de las cumbres más peligrosas también que existe, incluso mucho más que el Everest, pero bueno, él llegó sin oxígeno hasta una cierta altitud, pero luego hubo una expedición que era el Kanchenjunga, que es la tercera montaña del Himalaya más alta. Pues se sabe, y eso hay una parte de verdad, que cuando estaban a una altura más de 7.000 metros, pues él recomienda que ciertos compañeros suyos no desciendan porque cree que va a haber aludes. Aún así, estos compañeros descienden, se produce una luz, mueren varios de ellos, y ante los gritos de socorro, Aleister Crowley se quedó en su campamento y no les prestó ningún tipo de ayuda. Eso, por supuesto, se la tuvieron jurada durante bastante tiempo pues los familiares de estos compañeros alpinistas. Y también estuvo en España, ¿no? Estuvo en España. A ver, en la España de aquella época, del primer tercio del siglo XX, justo antes de la Guerra Civil, era un lugar ya durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde se encontraban y había cierto movimiento intelectual que luego, por desgracia, se pierde, ¿no? Él estuvo 2 veces en España. Una fue en 1908 y otra ya fue mucho más tarde, en 1930. Pero el viaje que hizo por España, que fue entre agosto y septiembre de 1908, lo hizo además con un amigo, con Víctor Neuber, que es, bueno, pues era más que amigo, ya sabes, estos compañeros con derecho a roce. Y él parte desde París, va hasta Burdeos, va hasta Bayona, y desde allí pues ya cruza hasta España y está en distintos lugares. Se sabe que estuvo en Pamplona, estuvo en Logroño, estuvo en Burgo de Osma, donde presenció una corrida de toros. ¡Olé! ¡Olé! Ahí está. Además, viendo torear al padre de Manolete, que también se llamaba Manuel Rodríguez, Manolete. Y viendo torear, pues bueno, ser personas, él queda impactado, luego lo cuenta también en su autobiografía un poco, pero él lo ve desde un punto de vista más esotérico, de un poco de vista más simbólico, ¿no? La muerte del toro, con una especie de héroe vestido de luces, etcétera, etcétera. Luego está en Madrid, por ejemplo, llega al Museo del Prado, queda fascinado por las meninas de Velázquez. Él se aloja en un hotel de la Puerta del Sol, su compañero, pues en fin, él entra en todos los males, físicamente no le aguanta bien. Ten en cuenta que el viaje lo están haciendo andando, prácticamente, salvo algunos tramos que hacen, en fin, en algún tren o en alguna carroza, pero casi todos andando, y su compañero no aguanta ese ritmo, ¿no? Y cuando llega a Granada, porque también llega hasta Granada, fíjate, desde París, Bayona, llegan hasta Granada, ahí dice que se enamora de una granadina, de una gitana, hasta el punto de que hace un poema, uno de los mejores escritos, vamos a llamar así, poético, romántico, que se lo dedica a esta mujer. Él queda fascinado también por la Alhambra, y a partir de ahí ya se va a Tánger y ahí empieza un nuevo periodo de su vida. Una historia fascinante, la de Aleister Crowley. Antes, escuchando los comentarios que hacíamos con Belén Doblas sobre la influencia en la música, yo me acordaba, estaba ahí de ese pensamiento fugaz que tengo, digo, ¿habrá influenciado también en nuestro común amigo Juan Ignacio Cuesta, otro de los miembros de La Escóbula de la Brújula, ese programa que dirige nuestro compañero Jesús Callejo en Podium Podcast? Que, bromas aparte, esta semana contáis con un invitado de excepción. Nosotros lo tuvimos la semana pasada, hablando precisamente del Nuevo Testamento, de la figura de ese Jesús más histórico, que es Antonio Piñero. Es un personaje casi tan carismático como el propio Jesús, ¿no? Salvando todas las distancias, desde luego, sí. Hombre, es que ha escrito muchísimo sobre Jesús de Nazaret, y una de las personas que más sabe de Jesús, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Ya lo hemos tenido varias veces en La Escóbula, desde luego tú lo sabes bien, es una enciclopedia, ¿no? Cómo lo cuenta, y sobre todo la información y las revelaciones que nos dice sobre esa figura de Jesús y los apóstoles en general, basándose no solo en los evangelios canónicos, sino también en los evangelios apócrifos. Y por supuesto, algo tiene que ver con la figura de la que estamos hoy hablando, porque claro, si a él le llamaban, a Aleister Crowley, el anticristo, es porque también utilizaba los textos evangélicos a su modo, a su manera, retorciéndolos y utilizándolos para que fuera su voluntad. Así que sí, ahí le tendremos a Antonio Piñero, en fin, una persona de la que siempre hay que aprender, porque es un auténtico maestro. Un maestro fue considerado Aleister Crowley, ¿no? El personaje al que hemos dedicado este cronovisor aquí en Ser Historia, con todas sus cosas malas, con todas sus cosas buenas. Yo todavía no he conseguido ver ninguna, por mucho que se empeñara nuestra invitada también, Belén Doblas, en decir que había algunas cosas buenas, pero desde luego es un personaje, no lo puede dudar nadie. Nosotros, como historiadores o aquí, a la cabeza de este programa Ser Historia, tenemos que contar únicamente lo que pasó, no tenemos que valorarlo.
por eso tampoco hemos entrado en detalles de las cosas que hizo, como es lo que tiene que hacer cualquier historiador, y no deja indiferente a nadie, que eso es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Aleister Crowley, ese personaje tan carismático que falleció en el año 1947 y es considerado uno de los 100 ingleses más influyentes del siglo XX, de la historia. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y solo termino con una frase. Él decía, haz lo que quieras, esa es tu ley, pero sin embargo San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Yo me quedo con eso. Claro que sí. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. ¿Cuál es? Tienes que elegir, pero elige sabiamente, porque si el verdadero grial da la vida, el falso grial priva de ella. No soy historiador, no tengo ni idea de cómo puede ser. ¿Cuál de ellos es? Déjeme elegir. Gracias, doctora. Es más hermoso de lo que había imaginado. Este es sin duda el cáliz del Rey de Reyes. La vida eterna. Es seguramente una de las escenas icónicas, no solamente de la historia del cine, sino también de la historia de la arqueología, porque el personaje que es protagonista de esta película, Indiana Jones y la última cruzada, se ha convertido también en parte en sí mismo en un protagonista de la historia de la arqueología, de la búsqueda de esos objetos materiales con los que reconstruir la historia a partir de ellos, en lugares increíbles, ¿no? Como veíamos en esta escena de la película. Indiana Jones es quizá pues, uno de esos personajes carismáticos de las últimas décadas que yo creo que sin saberlo Steven Spielberg lo que hizo fue crear un icono que ha servido para muchísimas generaciones, no solamente para los que tuvimos la suerte de disfrutar de las películas in situ cuando fueron lanzadas en la década de los 80 y luego tiempo después, sino sobre todo por el carisma, ¿no?, que tiene el personaje y ese apego a la búsqueda, a la aventura, a la intuición, que a muchos arqueólogos no les gusta, y como digo yo siempre, es que son arqueólogos tristes, ¿no? Porque hay algunos que no les gusta que comparen su trabajo con las aventuras de Indiana Jones, y digo, es que nadie está comparando eso, ¿no? Nadie cuando ve Star Wars, la Guerra de las Galaxias, se hace astrofísico por haber visto esta película, ¿no? Todos sabemos en qué momento tiene que estar cada uno, ¿no? Pero, desde luego, vamos al comienzo. Indiana Jones es, sin lugar a dudas, un personaje carismático si queremos hablar de historia de la arqueología. Tras los pasos de Indiana Jones, el nuevo libro publicado por Minotauro de Salva Rubio es la obra a la que queremos dedicar aquí los próximos minutos en Ser Historia. Salva Rubio, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, y un saludo a todos tus oyentes. Lo comentaba yo ahora, ¿no? La figura de Indiana Jones se ha convertido prácticamente en algo icónico. Yo no sé si Steven Spielberg, cuando creó el personaje, ahora intentaremos bucear, ¿no?, en qué podría haberse inspirado, pero yo no sé si fue capaz de tener esa visión de lo que supondría para esa generación que vivió en directo en los años 80 el nacimiento de este personaje, o lo que supuso para generaciones futuras ese vínculo Indiana Jones con arqueología. ¿Tú crees que Spielberg fue consciente de ello?
Yo pienso que no, porque como las cosas más interesantes y más chulas muchas veces se hacen por pura pasión y por pura afición. Lo que querían hacer George Lucas y Steven Spielberg al crear este personaje era simplemente revisitar su infancia. Por eso insisto en que me parece que el personaje tiene tanto éxito, porque en realidad surge de una intención muy pura, que no es nada de marketing ni nada por el estilo, era pasarlo bien. Ambos, cuando eran niños, tenían algo en común, aparte de vivir muy lejos el uno del otro en aquel momento. A los dos les gustaba el cine antiguo. Los dos iban a cines donde se ponían películas y seriales muy pasados de moda, pero que a ellos les fascinaban, y entre ellos no solo veían Flash Gordon, que por ejemplo fue lo que, como todo el mundo sabe, terminó derivando en Star Wars, también veían unos seriales donde había aventureros que viajaban a tierras distantes, lejanas, en busca de tesoros, de secretos, y a ambos les quedó tal recuerdo de esas aventuras que cuando ya se hicieron reyes de Hollywood y habían demostrado con E.T. o con la Guerra de las Galaxias que podían hacer lo que quisieran básicamente, pues en lugar de buscar algo más curiosamente comercial, pues decidieron hacer algo que mirara sus infancias, y de ahí es donde surge Indiana Jones. Además, lo acabas de comentar un poco, ¿no? Uno de las virtudes con que cuenta Indiana Jones son esos viajes, ¿no? A lugares maravillosos. Lo hemos visto en América, lo hemos visto en África, lo hemos visto en Europa, siempre buscando, ¿no? Quizás huellas de lo imposible o de lo increíble, ¿no? Esos elementos también icónicos que de alguna forma también en ese subtítulo que tiene tu libro, Tras los pasos de Indiana Jones, objetos mágicos, lugares míticos y secretos de la saga, es quizás otro de los elementos más atractivos, ¿no?, de la figura de Indiana Jones. Eso creo yo. Además, fue una de las motivaciones principales a la hora de escribir el libro, ¿no? A todos nos ha pasado que vemos una película y de repente nos dan ganas de buscar en Wikipedia o de buscar en algún sitio más información o historias del rodaje, o esas cosas que antes nos contaban los extras de los DVDs, por ejemplo. En este caso, bueno, yo soy muy friki, obviamente, si no, no había escrito un libro sobre el tema. Y obviamente a mí me interesaba mucho tener una excusa para bucear en esas historias y descubrir cosas como cuántos objetos que Indiana Jones busca son de verdad, cuántas historias hay detrás de los rodajes, qué supuso para la vida de Harrison Ford o de George Lucas, ¿no? Pero también cómo está relacionado con la historia real y qué hay en la historia, en el arte, en la arqueología, de cierto en todo lo que Indiana Jones visita, que como mucha gente en realidad parece que no sabe, es algo que no ha llegado tanto al público. No solo tenemos las películas y la serie, que es lo que casi todo el mundo recuerda, sino que también hay muchísimos cómics, un montón de novelas, videojuegos, por supuesto, juegos de rol, y hay todo un universo expandido, lo que podríamos llamar indiverso, en el cual me he metido y he buceado con muchísimo placer durante unos meses, y todo lo que he encontrado, como si me hubiera metido en una tumba abandonada, todo lo que he encontrado lo he traído para que los lectores puedan disfrutar y aprender de nuestro héroe favorito. Yo recuerdo cuando hice Historia Antigua en la Universidad de Valladolid, uno de los juegos que iba de mano en mano era The Fate of Atlantis, ¿no? El destino de la Atlántida, y recuerdo, ¿no?, pues ahí, que luego lo he conseguido, adaptado para poder ser ejecutado en los Windows modernos. Me lo pasó una amiga hace pocos meses. Y lo estuve haciendo de nuevo y era divertidísimo, ¿no? Lo de utilizar el chicle con la silla, que estaba pegado en la silla. Había un montón de anécdotas curiosas, ¿no? Que la visita a ese palacio de Cnosos, recuerdo ahí en Creta, y bueno, en definitiva, ¿no?, aventuras propias, ¿no?, de Indiana Jones. Yo lo comentaba al principio, Salva, el hecho de que no tenemos que quitarnos, ¿no?, de la cabeza, quizás haya el error de algunos arqueólogos, que Indiana Jones es un personaje de ficción, y que es cierto que hay muchos elementos que están basados bueno, están fundamentados en acontecimientos reales, en historias reales, pero no deja de ser un personaje de ficción, y a mí me parece lícito y hasta normalizado, ¿no?, habría que decirlo así, que bueno, pues que a veces se solapen historias, se confundan lugares, sitios, no se busca la realidad, sino la diversión, ¿no?
Sí, y de hecho, de nuevo volvemos al origen. En aquellas aventuras que Spielberg y Lucas veían de pequeños, todo esto era así. Es decir, no importaba tanto si había existido esa cultura o si realmente tal civilización había tenido tal artefacto, artilugio, ¿no? Lo que importaba era el sentido del misterio, del descubrimiento, que es lo que a muchos, como al propio Javier Sierra, que he tenido la suerte de que me haga el prólogo, a mucha gente le llama la atención. Y para mí el misterio es una vía de descubrimiento, es lo que Javier también llama la ocultura. Y creo que igual que... A ver, voy a decir esto tratando de entender un poco a esos arqueólogos, ¿no? Es cierto que nadie se hace policía para ser como Harry el Sucio. Claro, sería sí. bastante complicado. Pero también es verdad que hay muchos policías en la historia del cine, pero hay muy pocos arqueólogos. Y es verdad que Indiana Jones es el más famoso y el que se lleva la parte del león. Entonces, en este caso, creo que es normal que comparen siempre su trabajo con el de Indiana Jones. Creo que son muy distintos, para empezar, porque Indiana Jones pues trabaja en los años 30 y han pasado muchos años, ha cambiado mucho la filosofía de la arqueología. Pero creo que en el fondo, muy pocos lo reconocen, pero creo que en el fondo la mayor parte de los que se han hecho arqueólogos en algún momento de sus vidas han soñado con excavar y descubrir una piedra misteriosa o entrar en una tumba en la que nadie ha entrado en 2000 años, y esa parte de ilusión seguro que la tienen en su trabajo. Desde luego que sí. Se ha especulado mucho, ¿no?, sobre cuál es el origen, en qué está inspirado. Lo comentabas ahora, Salvarrubio, el hecho de que Spielberg y Lucas quizás quisieron empezar de cero, ¿no?, a partir de ese acervo cultural que tenían desde la infancia, de series, de novelas cortas, de historias un poco más accesibles, ¿no?, para el gran público. Se ha especulado, ¿no?, también con la idea de que si estaba inspirado en la figura de Howard Carter, de Hiram Bingham, el descubridor de Machu Picchu. ¿Tú crees que hay un solo foco a partir del cual Indiana Jones fue creado, o está inspirado a partir de diferentes personalidades reales, o incluso no tiene nada que ver con ninguno de ellos? Mira, tenemos un factor interesante, algo de lo que hablo en el libro. Tenemos una anécdota interesante. Vamos a ver. En un momento dado, Lucas quiere hacer esta historia, pero todavía no sabe muy bien por dónde meterle mano, ¿no? Entonces se pone a trabajar con un director, no me sale ahora el nombre, pero terminó obviamente por no ser el director de la película, y él le comentaba que había ido al dentista o al hematólogo, según las anécdotas varían, hacía poco, y resulta que era un señor obsesionado con todo lo que tuviera que ver con el Arca de la Alianza y el nazismo. Al parecer, este dentista, pues mientras le estaba trabajando en la boca, le estaba contando un montón de anécdotas relacionadas con Eric von Däniken, con las teorías de los antiguos cosmonautas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este director llegó como loco a Lucas, le dijo, fíjate de qué cosas me he enterado, y ese fue el origen un poco del Arca de la Alianza, ¿no? Para verla en la primera película. Entonces creo que Lucas y Spielberg entran en el personaje como quien entra en una especie de gabinete de curiosidades, buscan qué es lo que puede ser interesante y nos lo traen, ¿no? A mí esa parte obviamente me gusta, es la parte que creo que la historia y la arqueología sumadas a la fantasía pues nos dan grandes placeres, que si nos quedamos solamente con lo tangible, lo científico, que al final es lo auténtico, pero no nos hace soñar de la misma forma. Desde luego que sí. Además, quizás uno de los éxitos, ¿no?, por los que Indiana Jones ha llegado y ha trascendido, ¿no?, el paso de de casi una generación, ¿no?, casi 2 generaciones en época contemporánea, son los objetos, ¿no?, con los que trabaja, los que busca, ese cáliz, ese Arca de la Alianza, que están un poco en el acervo cultural de todos nosotros, de esa tradición judío-cristiana, pero que son tan intensos, ¿no?, desde el punto de vista afectivo, ¿no?, como seres humanos, que cualquiera, ¿no?, se siente un poco atraído, ¿no? Si hubieran hecho una saga relacionada, una película con la Sábana Santa, con otros elementos tan sensibles, ¿no?, para nuestra cultura judeocristiana, el éxito también se hubiera garantizado, ¿no? Estos objetos mágicos, ¿no?, de los que hablas también en tu libro, son parte del éxito de Indiana Jones.
Sí, y de hecho, como bien dices, la parte judio-cristiana es la que más se ha mostrado en las películas, pero por ejemplo en las novelas hay desde tesoros vikingos, pasando por tesoros budistas, pasando por objetos africanos, es decir, el indiverso, si lo queremos llamar así, es muy amplio y cada persona que tenga una afición especial por una cultura concreta va a encontrar allí esas referencias místicas, divinas, mitológicas, ¿no? Que de alguna forma recordemos que gracias a Jung y a Joseph Campbell pues son un poco también parte del acervo que nos deja el siglo XX. Indiana Jones es un hijo del siglo XX, en ese sentido creo que también los que hemos nacido en ese siglo estamos un poco también unidos a él por esa razón. Indiana Jones como personaje ha llegado hasta nosotros a través de varias películas y sobre todo, ¿no? el hecho de proyectar esas ideas, ¿no? tan características, ¿no? Recordemos en el año 1981 En busca del Arca Perdida, luego El Templo Maldito en el año 1984, Indiana Jones y la Última Cruzada en el año 89, El Reino de la Calavera de Cristal en el año 2008, y hay una nueva película programada para el año 2022. No vamos a entrar en detalles, pero vemos que el personaje tiene un recorrido muy amplio y quizás por la pluralidad, ¿no? y la fastuosidad de los escenarios en donde se desarrollan sus aventuras es lo que lo convierte en algo tan atractivo, ¿no? para el mundo del cine. Sí, en el fondo es uno que es quizá el gran heredero del género de la aventura, ¿no? Es un género que nace, es un género que nace con la misma literatura. Podríamos decir que la Odisea ya es una historia de aventuras que de alguna forma recoge la tradición futura de Indiana Jones, pero a lo largo de la historia, pues desde Marco Polo pasando por muchos otros viajeros y exploradores, siempre ha habido un arquetipo de esa persona que abre camino para los demás y nos lleva a lugares desconocidos que nadie conocíamos. Lo interesante de Indiana Jones, no obstante, es que es un universo muy pequeño, curiosamente. Estamos acostumbrados al universo Star Wars, que tiene, como es obvio, galaxias de amplitud, y como puede verse ahora en televisión, muchísimos personajes secundarios e historias que contar. Pero Indiana Jones es solo una persona, y aunque tenga 4 o 5 amigos y compañeros a su alrededor, una de las grandes dudas es cuando Harrison Ford no pueda o no quiera seguir haciendo el personaje, ¿qué va a pasar con él, ¿no? Porque sabemos que nace en 1899, no sabemos cuándo muere, si es que ha muerto, pero su ámbito de estudio, su ámbito de vida es el siglo XX. Entonces a mí me resulta muy curioso, primero, qué van a hacer en la siguiente película, es decir, por dónde nos van a llevar. Yo auguro un regreso a la forma después de que la de la Calavera de Cristal no funcionara tan bien. Y el futuro de la saga está un poco en el aire, pero bueno, eso nos lo dirá el tiempo y el futuro. A mí me parece un personaje absolutamente entrañable, me atrevería a decir, carismático, en donde se van recogiendo infinidad de elementos. Antes comentábamos también, ¿no? Salva Rubio, autor de este libro Tras los pasos de Indiana Jones, el hecho de que son muchos guiños, ¿no? a tradiciones muy allegadas a nosotros mismos, ¿no? En este caso a nuestra tradición judio-cristiana, con el mundo del Grial, del Arca de la Alianza, etcétera. Pero luego también, que esto a mí es una cosa que me ha fascinado, ¿no? A lo largo de las 4 películas que se han hecho hasta ahora, el detalle que hace guiños en ocasiones a cosas muy reales, ¿no? Por ejemplo, cuando está dando clases en la universidad y habla de las excavaciones del Flinders Petrie, que es un arqueólogo real, ¿no? Que es el padre de la arqueología contemporánea. Quizás todos esos elementos son los que ayudan a vestir la historia y el personaje, en convertirlo casi en algo trascendentalmente real, pero que sirve, ¿no? también para tener luego esos flecos de ficción, de irrealidad. Esa combinación de ambos elementos es también el éxito, ¿no? del triunfo final de Indiana Jones como gran protagonista de la segunda mitad del siglo XX. Sí, y de hecho es interesante que digas esto, porque sí que tenemos un lugar donde esta tendencia a mostrar personajes reales se desarrolló con toda su fuerza, que fue la serie, ¿no? Las aventuras del joven Indiana Jones,
Fue una serie planteada no tanto desde la aventura, sino desde lo educativo, y fue una serie en la cual, si recordamos, Indiana Jones conoce a todo tipo de personajes del siglo XX, desde Theodore Roosevelt, pasando por Al Capone, a Pablo Picasso, a Charles de Gaulle, a León Tolstoy, a Churchill, a Hemingway. Entonces, esa parte digamos, más realista es la que explotaba la serie, y aunque sí que ha envejecido un poco más que las películas, pues la serie nunca estuvo concebida como una serie de aventuras, sino algo más bien, como digo, educativo. Tiene su gracia ver a estos personajes, además que, bueno, como cuento en el libro, también es interesante que muchos de los personajes invitados y secundarios son actores que en aquella época no eran muy conocidos, como Daniel Craig, que luego se convertiría en nuestro querido Indiana Jones, o Catherine Zeta-Jones. También había, por supuesto, como invitados grandes actores de toda la vida, como Max von Sydow, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que están un poco olvidadas y que de vez en cuando merece la pena recuperar. Salva Rubio, ya como última pregunta, de esos objetos mágicos de los que hablas en el libro, si tuvieras que quedarte con uno, si te dieran la oportunidad de darte uno, de que te quedaras con uno de ellos, ¿con cuál te quedarías? Es una pregunta muy difícil de improvisar. Y casi capciosa. Si me permites... sí. Si me permitas que lo diga, aquellos que tomen el libro en las manos, yo no estoy diciendo que no hace falta que lo compren, pero aquellos que tengan el libro en las manos en una biblioteca o en la tienda, que abran la primera página y verán que en el interior de la tapa hay un mapa, que esto hasta donde yo sé no se ha hecho nunca, hay un mapa con todos los objetos situados en un mapa mundi de todos los objetos que Indiana Jones ha buscado en la ficción, en las novelas, en los videojuegos, etcétera, etcétera. Si me planteas un objeto, yo es que soy un niño muy de los 80, entonces yo tengo como en muy alta estima aquella película de John Boorman llamada Excalibur, sobre el rey Arturo. Pues no sé, no sabría qué hacer con ella, porque yo creo que no podría ni levantarla, pero la espada Excalibur suena como una cosa muy estupenda para tener en el salón. Me has dicho objeto, yo además añado que si me permitieran visitar uno de esos lugares, sin duda alguna sería la Atlántida, para volver a ese videojuego que tanto nos hizo reír en los 80 también. Sí, yo recuerdo, había una cosa muy divertida, no recuerdo el nombre de la chica, la pelirroja, la protagonista que salía con Indiana Jones en el videojuego de Fate of Atlantis. Había un momento cuando, seguro que lo recuerdas, Salva, cuando estaban en Creta y tenía que mirar por un telescopio, tenía que interactuar con una cosa, pero si no interactuabas pues no conseguías pasar, ¿no? Y yo muchas veces siempre pues me ponía a mirar por el telescopio, ¿no? A ver lo que había, y siempre aparecía la chica a lo lejos saludando, levantando la mano y tal, ¿no? Siempre me recuerdo, ¿no? ese momento divertido del personaje, ¿no? Esperando, ¿no? a que hicieras ese gesto técnico para que el mecanismo del juego te permitiera pasar al nivel siguiente. Son muchos, ¿no? Yo recuerdo el otro día compré en una feria de cómic también una réplica exacta de ese cáliz de Indiana Jones, que bueno, no es el auténtico, ni es el de la película auténtico, ni el que aparece en la película seguramente se ha parecido al auténtico, pero se han convertido en iconos, ¿no? En iconos verdaderos de esa cultura popular de la arqueología en las últimas décadas. Tras los pasos de Indiana Jones, objetos mágicos, lugares míticos y secretos de la saga. Publicado por Minotauro, cuyo autor Salva Rubio, guionista de cine y un perfecto conocedor del universo de Indiana Jones, nos ha presentado aquí en los últimos minutos en Ser Historia. Salva, como siempre digo a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, un saludo a todos tus oyentes. Tengo más que deudas. Esto tiene que hacerse ya. Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo. Entre tanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares.
Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El código románico. José María Sadia, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Ya tenía ganas yo de volver, y además con un aspecto de un pueblo que solo por el nombre creo que ya te ha llamado la atención. Sí, desde luego. Vamos a hablar de San Miguel de Uncastillo, en Zaragoza. Yo creo que es uno de los nombres más originales que hemos escuchado nunca y que hace referencia precisamente a eso, ¿no? Al románico y a la Edad Media. ¿Cuál es el origen de este lugar, San Miguel de Uncastillo? Imagino porque habría un castillo ahí, ¿no? Bueno, un castillo había... Y Uncastillo es el municipio, San Miguel es la iglesia románica de la que vamos a hablar, y además es un pueblo, un castillo que está, bueno, pues dentro de las famosas 5 villas de la provincia de Zaragoza, un sitio muy recomendable para visitar y que además es uno de los grandes atractivos de la Zaragoza rural, del Aragón rural, que además cuando empiezas a conocer todo el románico y todo el patrimonio que está concentrado en Aragón, pues empiezas a saber que no solo son pistas de esquí, ¿verdad? Que hay mucho más en sus zonas y en sus zonas rurales, y especialmente hoy en este pueblo de Uncastillo. Además, aquí en Ser Historia hemos hecho en los últimos años varias salidas precisamente del programa en lugares absolutamente increíbles que reflejan lo que estás diciendo, José María, la belleza del patrimonio, más allá de las pistas de esquí, desde luego, que también son hermosísimas, claro que sí. Pero hablando en esta sección de el código románico, queríamos hacer especial hincapié en esa iglesia de San Miguel, que, como hemos comentado también en otras ocasiones, ¿no? Sufrió ese autoexpolio, que es algo a lo que a ti te gusta referirte cuando hablamos de esa venta, ¿no?, de patrimonio, especialmente a comienzos del siglo XX. Sí, el autoexpolio. ¿Por qué? Porque todas las partes interesadas en esta enajenación, en esta venta, en esta operación comercial de venta de la iglesia de Uncastillo, acudieron voluntariamente y todas se llevaron su parte de beneficio. Y en este caso yo he puesto en algún reportaje que he hecho el caso de los vecinos de San Miguel de Uncastillo como aquellos que se rebelaron contra la venta de su iglesia, pero no era por fines puramente de defensa del patrimonio, era más bien porque ellos querían hacerse con la propiedad de la iglesia para utilizarla, algún vecino para utilizarla para sus labores diarias. De hecho, cuando en 1915 el párroco de la iglesia finaliza esta operación en nombre de la diócesis de Jaca, cobra por ello 800 pesetas, le manda al ayuntamiento la mitad, como había prometido, y el ayuntamiento rechaza el precio porque los vecinos no habían sido informados de esta venta. Es decir, que al final no se trataba de defender o de conservar el patrimonio, se trataba de a quién iba esa iglesia, a qué manos privadas iba esa iglesia. El templo se dividió en dos. Una parte, y esto es muy bonito y si quieres lo comentamos, sí que todavía hoy habitada como vivienda, y la otra parte, en la que estaba la portada de San Miguel, es hoy la sede de la Fundación Uncastillo, y en tiempos fue cochera, fue almacén de todo tipo de cosas. La portada, como decía, se vendió en el año 1915 hasta que un anticuario, un librero de Barcelona llamado Salvador Babra, que tenía experiencia en esto de vender portadas, se paseó por allí. Yo estoy imaginando que iba por las calles de Uncastillo y se estaba un poco enamorando de algunas cosas que estaba viendo, hasta que se topó con esta portada magnífica, esta portada románica, y dijo, bueno, esto tiene que ser para mí. Y no creo que tardara más de 5 minutos en convencer al dueño del garaje en que esa portada se la vendiera, y bueno, y luego vino lo de después, lo que hemos comentado otras veces, el interés de los anticuarios, el interés de los agentes internacionales, y al final el destino del Museo de Boston como lugar seguro para acoger esta portada desde entonces. Claro, porque muchas veces criticamos, ¿no?, a los americanos que van saqueando, van comprando, van haciendo de todo tipo de tropelías, no solamente ahora hablando del románico en España, sino también en Egipto, en Irak, en estos lugares que luego tienen museos maravillosos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, etcétera. Pero realmente al final quien vende es el indígena, ¿no?, como digo yo, en este caso el nativo, sí, el indígena, el nativo, o sea, la persona que vive en el propio lugar.
y eso es lo más triste, ¿no? Es cierto que está condicionado por una serie de circunstancias económicas, en ocasiones de pobreza, pero este caso no parece que fuera precisamente esos elementos, ¿no?, los que justificaran la venta del patrimonio, sino simplemente el abandono y el descuido. No hay nada que justifique esta venta. Yo hace unas semanas hablaba con un experto en patrimonio y le decía, oye, cada vez me dicen más esto de que el hambre justifica la venta del patrimonio. Y dice, ya, pero si es que si utilizamos ese argumento nos habríamos cargado todo, ¿no? A lo largo de nuestra historia. No justifica las necesidades la venta de ese patrimonio, porque seguramente el dinero que obtuvieron por aquella venta no iría a nada en concreto. Y lo que sí es cierto es que a Salvador Babra no le pusieron una pistola en la cabeza para que firmara el documento de venta de esta portada al Museo de Boston. Fíjate lo que ocurrió entonces. Las leyes de patrimonio cada vez eran más restrictivas, se avecinaba la Segunda República, que como sabes iba a traer la gran ley del patrimonio, de defensa del patrimonio en el año 33, y Babra, a través de mensajes un poco encriptados, de telegramas con el director del Museo de Boston, lo que hacía era meter prisa al museo para que le comprara cuanto antes la portada y sacarla de allí. De tal manera que hubo una operación curiosa. La portada estuvo varios años en el puerto de Barcelona, al final marcha en barco desde Tarragona hasta Marsella y allí se deslinda una operación de transporte para llevar esas 150 cajas con 28 toneladas de piedra hasta Nueva York y después hasta Boston para que fuera reconstruida la portada, que por cierto tuvieron algunas dudas para comprarla porque había otros ejemplos, ellos pensaban que mejores, pero al final apostaron por comprar, y esto siempre el Museo de Boston lo ha hecho de forma pionera, uno de los elementos románicos más interesantes que hoy figura fuera de España. Uh-huh. Como dices, hoy se puede ver en Boston, es una de las joyas, ¿no?, porque que tienen los americanos, porque ellos, por desgracia, pues en Estados Unidos, en Norteamérica, no había absolutamente nada de esto en su Edad Media, ¿no? Ni siquiera había culturas, civilizaciones que construyeran ni siquiera ciudades, grandes edificios, y esto marcó un poco también esa búsqueda, ¿no? A comienzos del siglo XX, cuando Estados Unidos empezaba a crecer y a destacar como una gran y nueva nación, hasta la crisis económica de la década casi de los 30, pero hasta entonces el dinero parece que abundaba y fueron muchos los edificios, las portadas en este caso, que era lo más fácil de transportar, sobre todo contando con personajes como Salvador Babra, que vendía portadas y no de libros, vendía portadas de iglesias, porque era librero anticuario. Fíjate que Babra, librero de Barcelona, pues cumple ese perfil de anticuario, esa persona que tiene un cierto gusto por el arte, que tiene una formación, pero que al final no tiene escrúpulos a la hora de vender una portada. Por cierto, hubo otra portada, la de Anzano, en la provincia de Huesca, que acabó en el Museo Marés. Por lo menos esta se quedó en Barcelona. Y lo que tú decías, efectivamente, el Museo de Boston fue uno de los pioneros en incorporar arte español, arte europeo, para presumir de que tenía algunos de los mejores ejemplos del arte de la Edad Media del viejo continente. De hecho, la única pintura mural de un ábside de la zona de Cataluña, del Valle de Boí, o justamente al lado del Valle de Boí, que se escapó un poco de la protección del Museo de la Junta de Museos de Barcelona, de Cataluña, fue la pintura de Santa María de Mur, de la que hablamos hace muchos meses aquí en Ser Historia, que fue la primera pintura, como decía, de un ábside que se colocó en una sala impresionante del Museo de Boston. Ellos, lógicamente, querían traer ese pasado que no tenían, y hasta los años 30 lo tuvieron fácil, porque en España encontraron prácticamente un mercadillo en el que comprar cualquier cosa. Además, estamos hablando de compras en definitiva legales, lícitas. No hay que utilizar el término expolio, sí, para las personas que lo realizaron con esa nula inquietud por el patrimonio, y en la actualidad, pues casi 100 años después, no podemos hacer absolutamente nada para poder recuperarlo. ¿No es así, José María? Yo incluso que a mí me daría incluso vergüenza reclamar este tipo de cosas. No puedes reclamar legalmente algo que vendiste legalmente, con lo cual ahí hay poco que hacer. Pero fíjate que hubo una curiosidad, y es que aquí siempre se ha interpretado como que hubo pues una especie de mecenas, una especie de persona que quiso ceder o que quiso comprar en nombre del Museo de Boston esta portada para llevarla allí, y salía el nombre de Francis Bartlett. Y yo hace poco tuve ocasión de hablar con el Museo de Boston y ellos me aclaraban que no,
que no es que Francis Bartlett comprara esa portada para el Museo de Boston, porque Francis Bartlett había muerto 20 años atrás, sino que Bartlett había sido un directivo que había tenido el museo, un coleccionista, legó unos fondos al museo y con esos fondos el Museo de Boston pudo financiar la compra de la propia portada. Pero hay una cosa interesante en lo que decías, y es que si se puede reclamar a Boston la portada, se pueden hacer cosas mucho más interesantes y perder menos el tiempo, porque seguramente no lo vas a conseguir, y es lo que está haciendo la Fundación Un Castillo, que bueno, nació un poco con esa inquietud de recuperar, de poner en valor la portada desde los años 90, y con ese argumento ellos han conseguido llevar a cabo no solamente la compra de la parte de la iglesia que hoy tienen como sede de la fundación, sino también otra serie de elementos patrimoniales, iglesias, la lonja medieval más antigua de Aragón, o poner en valor y enseñar el yacimiento romano de los Bañales. Fíjate lo que se puede hacer utilizando una desgracia del pasado para convertirla en algo que defienda y divulgue el patrimonio en el presente. Desde luego que sí, hay que revertir un poco no las circunstancias, sino la mentalidad de la gente que, como hemos comentado en otras ocasiones aquí en tu sección, José María Sadia, el Código Románico, hay algunas instituciones y algunas personas que todavía parece que tienen el cacahuete dentro de la cabeza dando vueltas y sin darse cuenta realmente de lo que tienen delante, el valor y lo que implica, no solamente desde el punto de vista económico, porque eso puede ser fuente de ingresos, sino sobre todo desde el punto de vista histórico, cultural y patrimonial. Como siempre, recomendamos desde aquí ese blog, El Código Románico, de nuestro compañero José María Sadia, y el libro El Románico Español, publicado por Almuzara, en donde vais a encontrar infinidad de claves de las que abordamos cada pocas semanas en esta sección, El Código Románico. José María Sadia, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, Nacho, y nos seguimos escuchando con el patrimonio siempre con el primer interés nuestro. Las llamas devorando la ciudad, y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda, y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Una expedición localizó y entró a la tumba de Ananka. Escaparon de la momia que la cuidaba y trasladaron el cuerpo de la princesa Ananka a Norteamérica. Ahora es la pieza más valiosa que exhibe el museo. Los miembros sobrevivientes de la expedición que se atrevieron a profanar la tumba murieron en sus manos. La momia fue consumida por las llamas al incendiarse la casa Bani, y así terminó su reinado de terror que pasará a la historia y que se originó hace siglos. Profesor Norman, sé que los periódicos decían que la momia estaba viva. Así es. Pero eso es increíble. Más bien, podría tratarse de un hombre disfrazado de momia, aprovechándose de esa leyenda. Yo vi a esa momia, analicé el moho de los vendajes que cubrían su cuerpo, y la vi en movimiento, igual que cientos de personas, y algún día, probablemente, logremos descubrir este misterio. El mundo de las momias ha fascinado a generaciones desde el comienzo de los tiempos prácticamente. En los últimos 100 años, como escuchábamos ahora en este fragmento de una película de la momia de la Universal de la década de 1940, quizás se ha investigado más, ¿no?, desde un punto de vista forense, desde un punto de vista científico, pero aún así la capacidad que nos permiten, ¿no?, las momias de ver el rostro de los protagonistas de la historia, pues hace miles de años, es algo que no tiene parangón y no tiene paralelo en otras disciplinas de la arqueología, en donde, como digo, podemos no solamente poner nombre y rostro a esos protagonistas
protagonistas que manipularon los objetos que aparecen en las tumbas, sino que también nos permite poner rostro a los protagonistas de esa historia milenaria. Hemos hablado con Jesús Herrerín, él es médico, lleva trabajando con momias un montón de años, un montón de décadas. Él trabaja en Egipto principalmente, y en concreto hemos estado con él charlando dentro del marco del proyecto Yehuti, que en estos meses, en estas semanas, realiza una nueva campaña de trabajo en el proyecto Yehuti, en ese marco de investigación que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la dirección de José Manuel Galán, realiza en la tumba de este alto funcionario de la reina faraón Hatshepsut en Drabu el Naga, en la orilla oeste de Luxor. ¿Qué es lo que nos pueden contar las momias? ¿Cuál es la realidad científica y palpable que podemos extraer de ellas? Pues Jesús Herrerín nos lo cuenta. Jesús Herrerín, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Encantado de estar aquí contigo. ¿Qué es lo que tienen las momias que atrae a tantos médicos que siempre pensando en los vivos, en ayudar a la gente mundana, y sin embargo también de los antiguos, de los muertos, se puede obtener mucha información incluso para curar, ¿no?, a los vivos? Pues sí, la verdad es que sí. Mira, mi experiencia es que cuando me enfrento a una momia, realmente tengo una responsabilidad grande, porque estoy hablando en idioma científico con una persona que ha vivido hace 3.000 o 4.000 años y que me quiere contar cosas. Y esas cosas son difíciles de desentrañar, pero muy interesante cuando lo haces y muy gratificantes, claro. Entonces, bajo ese prisma, la responsabilidad que tenemos nosotros, los antropólogos físicos y los médicos, cuando venimos aquí, es establecer cómo era esa persona, cómo vivió, qué enfermedades tuvo, si tuvo algún tratamiento sobre ellas, si se le aplicó alguna cura, de las que tenemos noticias por papiros o por referencias históricas, y ver si esa cura funcionó o no funcionó, y además establecer la otra parte, esa parte social que nos interesa tanto a los historiadores, a los arqueólogos, a los antropólogos, y es que hay personas que sufren enfermedades muy invalidantes y que no pueden tener una vida laboral plena, y sin embargo está comprobado que la sociedad arropa a esos individuos y cuida de ellos, dándoles no solamente comida, sino cariño y aceptación social, y eso es muy importante para realizar una fotografía correcta de lo que era una sociedad antigua. ¿Tú recuerdas en tu carrera profesional cuándo fue la primera vez que tuviste una momia delante? Yo no sé si cuando estudiaste medicina las utilizabais como especie de los muñecos de estos, ¿no?, de pruebas. Sí, no. Yo soy antropólogo físico, y la primera vez que me puse enfrente de una momia fue aquí, en un proyecto que trabajamos hace ya 15 años, y nos encontramos unas momias en una cueva, en una cachette, un grupo de momias formado por unas 20 y tantas, en muy buen estado de conservación, y era impresionante ver todas las momias colocadas. Muchas de ellas tenían vendas, otras no, otras estaban desnudas, y bueno, el espectáculo para mí, esa es una fotografía que tendré siempre conmigo, eso desde luego, vamos. Y fue un despertar en mí, porque es verdad que yo llevo trabajando con huesos y con restos humanos más de 30 años, pero realmente era la primera vez que me enfrentaba con momias humanas, con momias de verdad, como tú has dicho, ¿no? O sea, no momias que ves en los documentales o que ves en los libros, sino con momias de verdad, que no habían sido estudiadas antes. Y entonces, ya lo que te he comentado antes, la responsabilidad que te da el saber que tú eres el transmisor de la información que esa persona tiene que dar y que quiere dar, es impresionante.
Lo decía antes también un poco al principio, ¿no? De las momias también se aprende para resolver problemas del presente. Por supuesto. Ten en cuenta que todas las enfermedades que nosotros conocemos ahora están mediatizadas por los tratamientos, pero antiguamente estos tratamientos eran unos tratamientos que no solían, en las enfermedades más peligrosas como el cáncer, por ejemplo, pues no tenían conocimiento ni tenían medios para hacer tratamientos adecuados. Por lo tanto, podemos ver cuál era el desarrollo del cáncer sin ninguna traba. Y eso es muy bueno para el conocimiento de los pasos que va dando esa enfermedad y poder aplicarlos adelantándonos a ellos ahora. Por eso el estudio de la paleopatología no es solamente el estudio de las enfermedades en el pasado o de las enfermedades en los individuos que vivían en el pasado, sino cómo se desarrollaba esa enfermedad antiguamente. Con el cáncer, por ejemplo, yo estoy en un proyecto internacional del cáncer en Egipto y Oriente Medio, que estamos recopilando todos los casos de cáncer conocidos desde el Antiguo Egipto, Irán, Mesopotamia, en fin, todos estos sitios, para ver si es verdad que hay mucha más frecuencia de cáncer actualmente. Eso está claro, ¿no? Pero en eso intervienen muchas cosas. Por ejemplo, ahora vivimos muchos más años que antes. Entonces eso ya es una cuestión. Otra, no morimos de enfermedades que podían ser mortales antiguamente. Nos salvamos de esas enfermedades, pero le damos oportunidades a otras, como el cáncer. También el modo de vida que llevamos nosotros, estresado, con polución, con alimentos procesados y demás, todo eso hace que la frecuencia del cáncer actualmente sea mayor. Incluso se llegó a plantear por varios investigadores si el cáncer tenía una frecuencia diferente ahora, o sea, si era una enfermedad que se comportaba diferentemente que ahora. Yo creo que más que eso es todo lo que te he dicho antes. También ahora mismo, por ejemplo, nosotros utilizamos muchas drogas, el tabaco, el alcohol, farmacéuticas, todo lo que te puedas imaginar que antiguamente no se utilizaban y que hacen que la frecuencia de estas enfermedades hayan cambiado mucho. Es un proyecto fabuloso que estamos implicados varias universidades europeas y que yo creo que saldrá adelante con unos resultados importantes. ¿Sí? Lo acabas de decir un poco hace unos segundos, nosotros vivimos más tiempo, antiguamente vivían menos. ¿De qué moría la gente en la antigüedad, en el Antiguo Egipto? Morían de casi todo. Las enfermedades infecciosas eran muy importantes para ellos, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Estamos hablando de la era preantibiótica, o sea, no se habían descubierto los antibióticos y cualquier infección podría producir una septicemia y por lo tanto acabar con la vida de cualquier persona. Una peritonitis ahora o una muela infectada que no tiene mayor riesgo vital para una persona en el primer mundo, en el Antiguo Egipto podía ser mortal. En los niños se ve perfectamente, la mortalidad infantil es enorme. La calidad bucal, por ejemplo, de los dientes y demás también se ve que era muy deficiente. Y las enfermedades infecciosas, por supuesto, causaban muchísimas muertes. No solamente cuando había alguna enfermedad, sino también con cualquier herida que se podía infectar. En un parto, los partos eran momentos muy peligrosos. Y hay que recordar que las mujeres empezaban a parir muy pronto. Por lo tanto, ese riesgo se iba acumulando a lo largo de los años y hacía que la esperanza de vida fuera mucho menor, lo cual no significa que no hubiera personas ancianas, pero que la carrera de obstáculos hasta llegar a una edad anciana era mucho más complicada que ahora, no cabe ninguna duda, claro. Jesús, antes lo anunciabas un poco, la gente solía morir muy joven, también había ancianos, tengo entendido, ¿no?, que más o menos la media de la edad de fallecimiento podría ser entre los 25 o 30 años, aunque había casos, ¿no?, como el rey Pepi, que llegaba hasta los 90, la media de edad era muy joven, ¿no?, para morir. Sí, hay que diferenciar entre la esperanza de vida, que es un parámetro que se tiene en cuenta
todas las mortandades que hay desde el nacimiento hasta la senectud. Y entonces es verdad que en estas poblaciones era, pues eso, lo que tú has dicho, 35 o 40 años, pero eso no significa que la gente moría a esas edades. Moría mucha gente antes de esas edades, pero luego si conseguían llegar a esas edades, podían llegar, como tú has dicho, como Pepi y demás, podían llegar a los 80, Ramsés II, en fin, 80, 90 años se puede. Lo que pasa que era mucho más complicado y además la calidad de vida era muchísimo menor. Por supuesto, una persona con 50 años en el Antiguo Egipto se podía asemejar a una persona con 70, 80 años en nuestro primer mundo. Claro. Y toda esa información que leéis a través de las momias también os da pie a conocer un poco los avances, ¿no?, que había en aquella época para remediar los problemas, ¿no?, para intentar conocer tipos de operaciones, de cirugías que se hicieran. Por ejemplo, sácame del error. Yo recuerdo, por ejemplo, y muchos de los que nos están escuchando hablan de la trepanación en el Antiguo Egipto, que es algo que se ha difundido muchísimo, ¿no?, a través de la novela de Sinu el Egipcio, de Nika Baltari. Sí. Pero realmente luego cuando te adentras a conocer y estudiar las momias egipcias, yo en la literatura médica que he buscado no hay absolutamente... Hay algún ejemplo, pero no se está seguro. Muy pocos, nada. En las momias aquí en el Antiguo Egipto, que yo sepa, hay una trepanación muy clara y nada más, o sea, lo demás son posibles. Sí es verdad que se actuaba en el cráneo en la momificación, eso sí. Se abría el cráneo por las fosas nasales, a través de la lámina cribosa del etmoides, se accedía al cerebro y se extraía, pero una vez muerto. La trepanación es una operación que se ha llevado a cabo desde el Neolítico y que hay ejemplos en todo el mundo. En la península ibérica hay muchísimos ejemplos, pero en Egipto no. Lo que pasa que, claro, la famosa novela de Mita Bakari de Sinu el Egipto, el egipcio, pues evidentemente como toda la propaganda, igual que Hollywood y demás, nos lleva a pensar en cosas que no eran realmente así. Pero sí es verdad que los médicos egipcios eran muy avanzados para la época, eran muy reconocidos en el mundo. Las demás potencias, los demás reinos, cuando el rey estaba enfermo, muchos de ellos pedían médicos egipcios para ser atendido, aun siendo reinos que podían estar en conflicto. Y esa fama llegó hasta Grecia y hasta el Imperio Romano. Realmente los conocimientos que les proporcionó el tema de la momificación, de abrir los cuerpos y de ver qué ocurría, qué teníamos dentro, sirvió mucho para que ellos aplicaran luego en sus técnicas curativas, que las hemos recopilado a través de varios papiros que se han conservado y que se han estudiado muchísimo y que nos llegan a la conclusión de que los médicos egipcios eran muy inteligentes, sabían lo que sabían y lo que no sabían preferían no hacer nada. Cuando una persona iba a un médico egipcio, el médico egipcio le hacía recitar cuáles eran los síntomas. Esa persona decía, me duele la cabeza, lo que fuera. Él repetía otra vez esos síntomas para ver si lo había entendido bien. Y el paciente decía, sí, es verdad, es eso. Y entonces el médico tenía 3 respuestas posibles. Una, es un medio que conozco y te puedo curar, y entonces le ponía tratamiento. 2, es un medio que es una enfermedad que desconozco y no te voy a tocar. O es una enfermedad que conozco pero que no sé curarla, por lo tanto no te voy a tocar. O sea, eran muy inteligentes, porque muchas veces esta frase que tenemos en nuestro idioma, es peor el remedio que la enfermedad, es bastante clara en medicina, y muchas veces cuando se toca una cosa es peor que si se hiciera. Y entonces ellos tenían esas 3 frases que vienen en todos los papiros, y que hablan muy bien del conocimiento que tenían, hasta dónde podían llegar. Y eso es muy importante siempre, hasta dónde se puede llegar con los conocimientos que se tienen.
¿Qué es lo más sofisticado, lo más avanzado que has encontrado en una momia? Yo no sé si algún vestigio de alguna cirugía, de algún implante, de alguna cosa extraña. Yo tengo publicado varias cosas que son excepcionales, digamos. Es una cuestión que, bueno, si lo digo yo parece que es una falsa modestia, poco pretencioso, pero realmente hemos encontrado cosas que son primeras datas, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado dos coxales, dos pelvis unidas por una cuerda. Podemos decir que es la primera sutura interna que se ha descubierto en una momia, porque suturas externas, por ejemplo, en el corte que hacían en el abdomen para extraer los órganos, sí que se ha encontrado momias que tenían suturas, pero es en el corte que se hace en la piel. Pero nosotros lo hemos encontrado dentro, en la pelvis. Y además... el individuo estaba muerto ya. Sí, claro, el individuo estaba muerto. No, te voy a contar la reconstrucción que hemos hecho nosotros, que está publicado. Es esta. Esto lo descubrimos en una tumba, en un proyecto de la Universidad de Memphis, de los Estados Unidos, el cual llevo trabajando con ellos 14 años. Y cuando yo llegué allí de primeras, todas las momias estaban rotas, estaban violentadas por los saqueadores. Entonces yo en un principio dije, qué mala suerte, ¿no?, de no encontrar momias enteras y tal. Pero luego me di cuenta, trabajando con ellas, que era una oportunidad única de mirar dentro, sin necesidad de los rayos X, aunque luego también compramos una máquina de rayos X para hacerlo, pero era una oportunidad única de mirar dentro a ver cómo habían trabajado con los cuerpos. Y una pelvis que los dos coxales los encontramos unidos, no encontramos nada más de ese individuo, pero estaban atados con una cuerda. Era una persona de sexo femenino y muy joven, aproximadamente unos 22, 25 años. La interpretación que le damos nosotros está en hilo con una teoría que hemos publicado ya, que se llama la prótesis para la otra vida. O sea, preparar los cuerpos durante la momificación, no solo para conservar el cuerpo, sino para mejorarlo y para que esa persona pudiera disfrutar en la otra vida sin las carencias o dolores que ha sufrido en esta. Y tenemos muchos ejemplos de esto. En este caso, nuestra interpretación es que esta mujer pudo morir en el parto o como fuera. Las maniobras para extraerle el feto le debieron de separar los coxales, y luego, para que la momia quedara en la posición más cercana posible y en la otra vida pudiera ser una mujer completa y pudiera desarrollar su vía maternal también, le volvieron a colocar los coxales atándoles por dentro, lo cual es increíble. Nosotros cuando encontramos esto no dábamos crédito. Otra cosa que encontramos también muy interesante fue un palo que estaba introducido en la columna vertebral, pero estaba introducido en el agujero por donde va la médula espinal. O sea, para tenerlo tieso al hombre, a la mujer, ¿no? Porque, claro, hemos encontrado varios casos, pero en uno de ellos se ve perfectamente que esa columna vertebral tenía artrosis y tenía puentes óseos entre las vértebras que le daban un aspecto como de jiba o de chepa a esa persona. Entonces lo que hicieron los embalsamadores fue romper esos puentes, se ven que están rotos, y para conseguir esa posición estirada, digamos, unida con la juventud, se introdujo un palo por el foramen magnum. Para hacer eso, evidentemente, hay que retirar la cabeza de la persona, meter el palo y luego colocar la cabeza otra vez. También encontramos otra cabeza que tenía un palo incluido que se metía por el foramen magnum, o sea, todo cuadraba. En otra publicación que tengo también, de un sacerdote de Sekhmet. Sekhmet es una diosa muy relacionada con la medicina. Está relacionada tanto con la guerra como con la medicina. Es una diosa con cabeza de leona, preciosa. Si tú que vienes mucho por aquí las habrás visto en el templo de Karnak y aquí en el templo de Amenofis III salieron como 50. Bueno, pues este era un señor que descubrimos el ataúd con todo inscrito, que era sacerdote de Sekhmet. Era una persona mayor. Cuando empezamos a estudiarle, tengo fotos que son increíbles. El cráneo estaba separado del resto del
resto del cuerpo. Y lucía una dentadura normal. Cuando empezamos a limpiarlo, resulta que era un señor mayor que había perdido prácticamente todos los dientes. Y entonces se había colocado los dientes con una pasta que examinamos y analizamos y era una cosa parecida como a yeso. Se le había colocado los dientes, pero también que el incisivo estaba en su sitio, el canino estaba en su sitio, el primer molar en su sitio. O sea, no pusieron los dientes de alguna manera rara como fuera, ¿no? Sino que realmente se tomaron la molestia de colocar los dientes. Incluso, fíjate, había dientes que se veía que no eran suyos, pero había dientes que se veía que eran suyos, que se les había caído y luego les habían colocado. O sea que realmente esto no deja de dar sorpresas. Muchas veces yo, cuando hablo de esto en charlas, me dicen, bueno, pero ¿no está todo descubierto? Pues no está todo descubierto. La momificación guarda muchos secretos todavía, porque hay que recordar que no hay ningún manual de la momificación escrito, no hay ninguno. Todo lo que sabemos es a partir de las crónicas de Heródoto y de Diodoro de Sicilia, que hicieron cuando vinieron aquí, a partir de algunas representaciones en tumbas y demás, y a partir de la experiencia que utilizamos con las momias. Y hemos visto cosas increíbles que se han hecho con las momias. Por eso digo que el tratamiento que los embalsamadores daban a las momias les permitía adquirir un conocimiento que seguramente sería muy válido luego para la práctica médica. Eso estoy seguro. Y ese conocimiento ahora va a vuestras manos y vosotros, Jesús Herrerín, lo compartís con todos nosotros. Ha sido un verdadero placer compartir estos minutos de radio contigo, hablando de lo que más te gusta, en este caso, que son las momias. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias a ti, y cuando quieras pues seguimos hablando de mis amigas las momias, que ya te he dicho antes que tengo una responsabilidad con ellas. Y para los egipcios, el que su nombre sea repetido es muy importante y el tener relevancia para ellos era esencial. Por lo tanto, esto que estamos haciendo ahora, mucha gente dice, hombre, dejarlas en paz a las momias, no las toquéis, no las estudiéis, dejarlas en su sitio y tal. Yo creo que estamos dándole un valor que ellos buscaban y que estamos poniéndolas en primera plana para que se sientan orgullosas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Sí, repetir su nombre era alcanzar realmente la vida eterna, que es lo que han conseguido. Efectivamente, una de las cosas más importantes para ellos, bueno, había varias cosas, no vamos a meternos ahora en eso, pero el nombre y el cuerpo tenían que mantenerse. El nombre lo estamos aireando nosotros ahora desde aquí, y el cuerpo se encargaban ellos de que no sufriera de la corrupción y por lo tanto alcanzar la vida eterna, porque el alma salía del cuerpo pero luego necesitaba volver, y para eso necesitan un cuerpo, y por eso nosotros los cuidamos, les estudiamos, pero luego les volvemos a dejar en la tumba bien embalados y con su número y con su nombre, si lo sabemos y lo decimos en voz alta, para que ellos estén tranquilos y disfruten de su vida eterna. Muchísimas gracias, Jesús Herrerín. Gracias a ti. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Ya saben que lo pueden volver a escuchar y de una forma mucho más extendida en Ser Podcast, la plataforma de podcast de la cadena Ser. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y a los mandos de esta máquina del tiempo nuestro compañero José María Sendra. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.